República Bolivariana de Venezuela, 1999. Título 1. Principios fundamentales. Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Capítulo 10 de los deberes. Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Código Penal Venezolano. Título 1. De los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación. Capítulo 1. De la traición a la patria y otros delitos contra esta. Artículo 129. El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Artículo 132. Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. Prohibido olvidar. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos un invitado especial, amigo primero y fiscal general de la República, Tarek William Saab. Buenas noches, ¿cómo está, fiscal? ¿Cómo está Tarek? Primero, usted es amigo mío. Buenas noches, Mario, y amigo de lucha de hace en tiempo. tiempos, yo diría casi cruentos, Sí, señor. de guerra civil, de amenazas de invasión, de golpe de Estado, el 11 de abril. Sí, señor. Amenazas que se ciernen nuevamente, lamentablemente, sobre nuestro país, pero tengo la esperanza que vamos a conjurar ¿Qué todo opinión eso. tienes tú de eso ahorita, Tarek? Las medidas de
de Trump en contra de Venezuela. Y sobre todo, quisiera comenzar con eso. Sí. Sobre todo la muy baja actitud por parte de la oposición venezolana de estar incluso apoyando la posibilidad de una invasión y apoyando las sanciones. Fíjate, Mario, uno que ha podido, por razones de la diplomacia que pudimos ejercer siendo parlamentario, por muchos años, por 4 años, fui presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Tuve el honor, pues, de acompañar al presidente Chávez en su época, creo que fueron como unas 24 giras internacionales. Y observaba que incluso en los países donde, te lo digo como había una cruenta diatriba entre la oposición y el sector gobernante. Recuerdo, por ejemplo, países del Medio Oriente. Ahorita me viene a la memoria, países del Medio Oriente, algunos países incluso de Asia. La oposición en temas de soberanía nunca iba dividida. Como una característica, no sé si me lo vas a interpretar y tu audiencia... Tenían claro el objetivo. Pero fíjate, ellos internamente son oposición férrea, buscando obviamente desplazar a quienes están en el gobierno. Pero en temas de soberanía, cuando había ataques, suponte, a estos países árabes, ¿verdad? O a estos países asiáticos que son los que recuerdo en este momento, operaba eso. Lamentablemente, en Venezuela, nosotros hemos visto cómo incluso a nivel de lo que es la élite económica, la élite oligárquica, yo no me estoy refiriendo a los empresarios emprendedores, que los hay muchos, tú estás ahorita en la constituyente económica, y sabemos que existen muchísimos empresarios de buena voluntad. Yo me refiero a esa élite financiera que inclusive utilizó los dólares del Estado, utilizó la buena voluntad del presidente Chávez y del presidente Maduro para desarrollar una industria nacional, y lo que hicieron fue despilfarrarlo, hipotecarlo, eso podemos hablar luego, que te caracteriza entonces de empresariado o de élite económica totalmente antinacionalista. Entonces yo creo que eso es un punto muy bajo en un momento como este. ¿Por qué? Oye, si Donald Trump, siguiendo una política que se asomó al principio de ofensiva y luego baja la guardia de Obama, porque la cumbre que se dio en Panamá, él vio la unanimidad a favor de la posición venezolana en contra del decreto. Ellos, digamos, que dejaron eso en una situación de stand-by. Lo retoma Trump en términos realmente ofensivos, porque recordemos que él está asumiendo posturas, no sé si te has dado cuenta ahora internamente en Estados Unidos, racistas, xenofóbicas, va en contra de todas las religiones que él considere, entre comillas, peligrosas, incluyendo la del Islam, entre otras. Sí. Apoya posturas neonazis. Sí, entonces, hay un retorno de la supremacía blanca. Y él es el ícono en el poder de eso. Y obviamente en el tablero universal de la geopolítica, Venezuela no es una comarca, es un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, certificadas, de agua dulce. Por lo tanto, es la joya de la corona en esta región. Tiene fachadas al Atlántico, al Mar Caribe. Y si te pones a ver, es la puerta de entrada y de salida de esta parte tan hermosa que es nuestra patria. No, ideológicamente es el faro de Latinoamérica. Si tú le agregas a eso una postura en política exterior que a partir del año 99 ha sido multipolar, que es el concepto. Alguna gente ha querido, no, que hipotecaron una soberanía a favor de rusos, chinos o cubanos. Es que no es verdad. Eso es ser reduccionista. Exacto. Es también hacia los países petroleros de la OPEP, donde hay desde reinados árabes, jeques, principados, donde Venezuela tenía una relación de respeto, una apertura hacia África. Y el respeto viene justo de la no intervención en los asuntos internos de ningún país. Correcto, y es una política exterior que diseñó el presidente Chávez con la búsqueda de no depender, como era en el pasado, en un 100%
no solo de la política exterior estadounidense, sino de lo que imponía su economía, su modelo cultural, etc. Entonces, mira, eso ha tenido, vamos a decirlo entre comillas, para Donald Trump y sus antecesores, y Bush, acuérdate que esto lo arrancó Bush, no podemos decir que esto arrancó con Trump y con Obama. Esto lo arranca Bush, que apoyó el golpe de Estado del 11 de abril de manera abierta. ¿Recuerda las declaraciones de Colin Powell derrocado Chávez a los minutos? Él saludó el golpe de Estado y Shapiro fue el primer embajador, junto con el embajador de España, representante de este personaje similar a Aznar. Decía el comandante Fidel el caballerito. Exacto, ¿verdad? Estos dos presidentes instruyeron a sus embajadores para que fueran a Palacio de Miraflores a rendirle pleitesía y reconocer al gobierno de Carmona Estanga, que era un gobierno de facto y dictatorial. Es decir, esta historia de las sanciones de Trump, no la veamos aislada de esto que te menciono. Formó parte y forma parte de un ataque primero de la satanización del país, de hacernos un traje de Estado fallido, de convertirnos en un Estado paria para justificar, como ocurrió el 11 de abril del 2002, el golpe de Estado. Exacto. Acuérdate que eso fue lo primero que dijeron, lo primero que dice Colin Powell, lo que dicen los comunicados de los gobiernos, estos dos gobiernos, la OEA, que tanto habla hoy de democracia, le manda una carta a Carmona llamándolo presidente. O sea, un dictador que él mismo se autojuramentó, no como esta hoja que tiene unos escritos, sino una hoja en blanco. La Corte Interamericana nunca le abrió juicio ni nunca llamó al golpe de Estado. Bueno, y podemos hablar de los derechos humanos, de lo que implica su utilización para este tipo de traje a la medida. Entonces, te culmino, hoy esas son sanciones que pasan de ser todo esto que hemos visto, que tuvo un punto, el golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 de abril. O sea, recordemos que ocurrió ese evento, pero luego hubo una insurrección cívico-militar que devuelve a Chávez al poder. Ese proyecto nacionalista de multipolaridad se abrió a muchísimos países del mundo, incluso de Europa, recordemos eso también. Las buenas relaciones que comenzó a fomentar el presidente Chávez con la Unión Europea, sus visitas reiteradas, por ejemplo, y recibimientos con el presidente de Francia, de Italia, inclusive con el propio rey de España, con todas las diferencias que hubo. Es decir, todo eso forma parte de una política internacional independiente que no va en contra de, en este caso, Estados Unidos. Ahora, eso no basta. Esa política continuó, yo creo que tuvo un momento de, vamos a decir así, de acechanza, y volvieron por sus fueros a la muerte física del presidente Chávez. Ahí sí desarrollaron todo el plan que tenemos hasta ahora. Yo quiero ponerte un video, yo lo califico como traición a la patria. Yo quiero, ahora tú como fiscal me des tu opinión. Me tienen el video listo, el donde está Julio Borges, y hay varios personajes que están haciendo declaraciones. Rueda. El tema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina, y por eso este es el momento de actuar para rescatar la democracia, el progreso y la dignidad del pueblo venezolano. Pero también creo, uno, que la situación es inédita; dos, que representa una verdadera amenaza para los Estados Unidos; tres, que es Donald Trump el que es presidente de Estados Unidos, no es alguien timorato, es alguien que está dispuesto a medidas fuertes; y cuatro, creo que nada de lo que se haga para acercar a esta gente va a dar resultados. Yo subrayo, la situación es inédita. Creo que no solo en lo legal y en lo financiero la situación de Venezuela ha desbordado a Venezuela, sino yo creo que la situación política ha desbordado el tema venezolano. Yo creo que la situación dejó de ser política para ser un problema de seguridad hemisférico, y yo estoy convencido que la única salida en Venezuela es una salida de fuerza
liderizada por una fuerza multilateral militar que restituya la democracia. O sea, no se trata de una invasión. Yo creo que esto hay que importarlo, porque los venezolanos tienen mucho miedo que los americanos nos van a invadir. No, no. Nos invadieron fueron los cubanos. Eso sí nos invadieron y acabaron con el país. Lo que van a los es a liberarnos más bien. O sea, los americanos o las fuerzas multilaterales a que haya lugar. Al final, ¿ustedes qué esperan de los Estados Unidos? ¿Qué les gustaría a ustedes, como venezolanos, ver de la administración norteamericana? Bueno, como bien lo dice, un acompañamiento internacional para una presión de todo el hemisferio, de toda Latinoamérica, contra el gobierno de Venezuela, pues haciendo respetar los derechos humanos. Está sufriendo mucho. Y cuando habla de derechos humanos no es solamente los detenidos, es que están pasando hambre. Sí, está. Bueno, ya lo demostramos aquí todos los días. Los Estados Unidos tienen toda la capacidad para poder apoyar a Venezuela y en compendio. Yo hablo de una coalición que debe buscarla, que muy bien pensé hacia Sudamérica en ese aspecto. En la parte económica y en la parte militar. Y hablando con los venezolanos aquí, que hay una capacidad. Bueno, ya por lo menos empezaron a hablar. Inclusive que hemos puesto hasta el alma, hemos puesto el corazón, hemos puesto entrega, alma y corazón. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho como ciudadanos, más que como parlamentarios, como ciudadanos. Pero honestamente le digo, sin la ayuda internacional, a partir de hoy somos otra Cuba. Y me temo, y quiero estar equivocado 100%, pero me temo que en cualquier momento empiezan los inventos de las órdenes de captura contra ustedes. Seguramente estoy hablando con usted y a lo mejor en las próximas horas ya ni podré hacerlo, porque a lo mejor en alguna mazmorra o en algún calabozo estaremos. Mire, señor Pedro, yo estoy hablando con usted aquí y lo hablaba con un grupo de personas saliendo de un consultorio y le decía, bueno, yo he quedado en muletas, producto de una operación, a mí me dispararon en una marcha y pareciera entonces que uno sale de a diputado y en todo caso, bueno, jamás pensé que como diputado, en lugar de hacer leyes, en lugar de encontrar además la oportunidad de escuchar y ser la voz de los venezolanos, jamás pensé que el hecho de haber sido electo diputado era para que yo quedara con unas muletas, no sé por cuánto tiempo. Son mis fieles compañeras de ahora en adelante, producto de un disparo, y por eso les digo, disculpe usted, pero yo les pido, de verdad, a la comunidad internacional, si no nos ayudan, no vamos a poder salir de esto. Disculpe, no, por favor, no tiene nada que pedir disculpas, señor Pedro, pero nosotros hemos puesto hasta el alma, pero si con el corazón de la mano le digo, ya no podemos más. Son dos cosas totalmente distintas. Una es una incursión de carácter militar, como la planteó el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y la otra es una invasión. ¿Pero de qué invasión estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso de la invasión cubana? Porque Venezuela está invadida. Y por iraníes, y por chinos. Iraníes, chinos, los cubanos, por toda esta cuerda de delincuentes, terroristas, narcotraficantes. Eso es Venezuela. Esa es la invasión que vive nuestra patria en estos momentos. Aquí lo que ha pasado, han planteado una incursión militar, que son dos cosas totalmente distintas. Y si tú ves la encuesta en estos momentos en Venezuela, las distintas encuestas, mayoritariamente los venezolanos se están pronunciando por esa incursión de carácter militar. Comunidad internacional, si no nos ayudan, no vamos a poder salir de esto. Señor Pedro, pero nosotros hemos puesto hasta el alma, y si con el corazón de la mano le digo, ya no podemos más. Yo destaco el compromiso que está mostrando el vicepresidente y la administración Trump con la causa venezolana. Fíjate, ve,
Yo quiero hacerte una primera pregunta. ¿Tú como fiscal has recibido alguna denuncia de un disparo que haya recibido Julio Borges o algo que venga de forense, en donde él supuestamente recibió algún ni disparo? Cuando estaba en la Defensoría del Pueblo, me estoy enterando que recibió unos disparos que lo dejaron inválido. Creo que dijo que iba a estar por muchos meses en muletas. Y mira, estas cosas son... La gente, parece mentira, el pueblo de Venezuela, incluso el pueblo que puede pensar diferente a quienes apoyan al Estado o viceversa, ha aprendido mucho en todo este tiempo que ha transcurrido, particularmente de abril a agosto, ¿no? Donde, y te hablaba del plan de Trump con el antecedente de Bush, porque el antecedente de Bush concretó un golpe de Estado que fue apoyado. Yo no sé si tú recuerdas que hubo una investigación que se abrió y se determinó que incluso hubo incursiones previos al golpe de Estado contra el presidente Chávez de aeronaves y de el aparataje militar estadounidense en nuestra frontera. Aterrizaron en Maiquetía. ¿Te recuerdas, verdad? Sí. Entonces, venir ahorita a decir luego de esa aciaga hora, posterior a que una potencia extranjera, con la cual Venezuela ha tenido, fíjate, el respeto de unas relaciones comerciales a nivel petrolero que las ha cumplido, yo diría, de una manera correcta, en justicia. El petróleo venezolano llega en 5 días a los Estados Unidos. Tú sabías, ¿no? Sí. El que llega al Medio Oriente puede llegar entre 25, 20 a un mes. Es decir, la contraprestación inclusive a que tú hayas honrado compromisos comerciales en un momento como este, para ellos, es la nada. ¿En qué sentido? En que ellos han, y es mi conclusión, han profundizado aquella política que comenzó Bush, que continuó Obama, y que por primera vez tuvo en la boca del presidente de la superpotencia, llamada así siempre, entre comillas, más poderosa de la Tierra, ahorita se la disputan Rusia, China, entre otras, de invadir a Venezuela. Lo dijo. Lo dijo. Luego que lo dijo, el Pentágono incluso dijo, no conocemos esa información, pero bueno, vamos a estar en todo caso atentos. A las órdenes del presidente. ¿Verdad? Sí. Eso acaba de ocurrir apenas hace unos días. Frente a una declaración como esa, en cualquier lugar del globo terráqueo que tú busques, la unidad nacional, por aclamación, rechaza una declaración tan soberbia, tan enajenada como esa. Pero la gran sorpresa es que en Venezuela tú presentas este documental, pero es que hay muchos otros voceros de muchos calibres dentro y fuera del país que están ansiando, porque ellos no están aquí a la hora que caigan esas bombas. Y cuando caen esas bombas, yo siempre lo he dicho, porque hemos conversado con sobrevivientes de guerra en Centroamérica, en Colombia, en el Medio Oriente, no discriminan. No dicen, esta es la casa de un simpatizante del gobierno, esta es la casa de un simpatizante de la oposición. Caen todos por igual, sin discriminación. Por ejemplo, Venezuela, a diferencia de Colombia, hoy que está jugando el papel, y te pongo Trump y te hablo ahora de Colombia, de satélite para esta política belicista contra nuestro país, tiene el récord de desplazados internos, producto de la guerra que ellos han tenido, del narcotráfico, de incluso de haber sido prácticamente, y ese sí, conceptualizado por los organismos multilaterales, un Estado fallido. No porque lo diga un vocero político, no, es que ha sido conceptualizado por organismos multilaterales, por grupos de relatores en el mundo. Está prestándose para esta actividad con las bases militares, con todo este tipo de aparataje. Entonces, es obvio, Mario, que ante un hecho como ese, uno, ya no como fiscal general de la República, tú no como constituyente,
nosotros como venezolanos debemos repudiar que nos amenacen de esa manera y que luego de la amenaza vengan sanciones económicas que hay que decirlo públicamente frente al país. Yo creo que un fiscal general de la República le habla a la nación en función del derecho a la justicia, la paz, los derechos humanos, ¿verdad? Esas sanciones, en el fondo, buscan prácticamente ahogar al pueblo de Venezuela, al pueblo como un todo. Eso es mentira, como algunos están diciendo. No, como están diciendo que las bombas solamente caerán a los que simpatizan con el gobierno. ¿Solo mata chavistas? No. Y te puse el ejemplo de Colombia producto de una guerra civil interna. Es el país con mayor desplazados internos del planeta, superando a Siria, dicho por las Naciones Unidas. Entonces, ese país que está apoyando de manera prácticamente directa que Venezuela sea agredida militarmente, intervenida internacionalmente, que tiene nada más y nada menos que el récord de periodistas y activistas de derechos humanos asesinados con México, que también está prestándose para esa política contra nuestro país, yo creo que es un momento de reflexión y de unidad nacional. Yo te aseguro que estos voceros que hemos escuchado son una minoría. Pregúntale en una encuesta seria a cualquier votante, vamos a decir, tradicional de la oposición, si está de acuerdo que aquí nos bombardeen, de que aquí nos ocupen militarmente, de que en vez de caminar por las calles, un guardia nacional, un policía nacional bolivariano, un policía regional, un policía municipal, de cualquier signo, en cualquier estado, domine el gobierno o la oposición, igual alcaldía, sea un marine estadounidense, como ocurre en Colombia, cuando las bases militares estadounidenses en Colombia, para que tú te enteres, tienen tal inmunidad los soldados que están allí, que han violado niñas colombianas, han matado colombianos y ninguno ha ido a la cárcel. Porque previamente quien selló ese acuerdo con ellos, que fue Pastrana, que no tiene autoridad moral para hablar de nuestro país cuando fue el promotor del Plan Colombia y toda esta política de injerencia de los Estados Unidos en esa nación, ha permitido que en esas bases militares, soldados estadounidenses que han ocupado esos territorios, violen niñas, maten personas y no vayan presos, porque en el contrato previo de instalar las bases, que es una forma de ocupar militarmente un país, como lo está Colombia ahorita por Estados Unidos, les da la inmunidad de violar, matar, delinquir y no ir preso. Entonces yo me hago una pregunta, ¿eso es lo que quieren para Venezuela? O sea, ¿eso es lo que quieren quienes auspician este tipo de sanciones y de bombardeos y de guerras contra nuestro país? Yo te aseguro que no. Las bases opositoras no están de acuerdo con lo que pueda decir de manera aislada uno, dos o tres o una élite de esa dirigencia. Yo quiero hacerte una pregunta. O sea, yo sé ahora mismo, como constituyente, sé que la Asamblea Nacional Constituyente está abriendo una averiguación contra estos señores que están declarando abiertamente y participando de las sanciones. O sea, no solamente que las pidieron, es que están participando de las sanciones, el aislamiento financiero y económico de la nación. Creo que Diosdado, como constituyente, llegó a mostrar documentos donde se firmaban, ¿no? Ahora, donde firmaban la solicitud de bloqueo. Firman la solicitud para la intervención. Ahora, como fiscal, o sea, la Fiscalía como institución, ¿piensa abrir averiguación, por ejemplo, en este caso? ¿Qué procede en circunstancias como esta? La Asamblea Constituyente, que tiene una entidad, según nuestra propia Constitución, que hay que leerla otra vez, ¿no? Hay que leerla. Donde te establece la manera primero de elección y de convocatoria de la constituyente. Una de ellas es que el presidente en Consejo de Ministros, y fue el uso que hizo el presidente como jefe de Estado, Nicolás Maduro, puede convocarla. Hay tres maneras, pero esa es una. 347, 349. Él lo hizo. 349. Ahí no hay caída. Sí. Cuando el presidente Chávez la hace, la Constitución del 61 no establecía mecanismo para convocar una constituyente. Él apeló a un referéndum. Te lo dice alguien que fue miembro del Consejo Presidencial Constitucional y de la Comisión Presidencial Constituyente, dos órganos que asesoró al presidente Chávez para la convocatoria de esa constituyente del 99. Como no la había, porque se ha mentido de manera impúdica en torno a este tema. Ah, no, pero es que Chávez lo hizo con un referéndum. No,
Chávez lo hace con un referéndum porque la Constitución del 61 no tenía mecanismo de consulta previa para la instalación de una asamblea constituyente. Entonces se optó por lo del referéndum. ¿Qué hizo el constituyente del 99? Blindó aquella ausencia y te colocó 3 iniciativas. Una de ellas, la del presidente en Consejo de Ministros. Instalada la constituyente, ya eso iba, sabemos cuáles son sus competencias. Léanse la Constitución y vean las competencias que tiene una Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, las mismas que voceros que adversan al Estado propagandizaban y publicitaban. Ellos al principio estuvieron, lo que pasa es que pensaron que podían retraer o quitar los avances progresivos que tiene la Constitución. Pero al momento de la convocatoria ellos decían que podía ser el presidente en Consejo de Ministros. Sí. Y que esta constituyente tenía poderes. Ellos hablaban... Llegaron a decir, ¿por qué no lo hace el presidente? No, y llegaron a decir no, sino solamente leían los artículos y establecían cosas que son propias de la competencia de la Constitución, de la constituyente, entre otras, por ejemplo, designar titulares de poderes públicos. Eso está. Y yo si me permite rápidamente, Mario, voy a recordarlo. Nosotros en la Constituyente del 99, designamos al Defensor del Pueblo, designamos al Fiscal General de la República en el año 99, designamos al Contralor General de la República. En aquel momento fueron los nombres, el Fiscal General fue Javier Elichi Guerra, el Contralor fue Clodovaldo Rusián, la Defensora fue Dilia Parra. Por lo tanto hay un referente histórico, no pueden decir que ahora esto fue algo inédito y que implica una usurpación de funciones, no. Lo hizo la Constitución, la Constituyente del 99. Y ahora con mucho más razón. Y existía, pero recuerda, existía el Congreso bicameral. Es una situación similar a la actual. Existe la Asamblea Nacional Constituyente, cohabita con la Asamblea Nacional. Por lo tanto, esas competencias que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en el uso de sus atribuciones, hoy ustedes emiten un acuerdo, he tenido el conocimiento, se me ha informado que nos van a enviar por escrito, el día de mañana nos hemos recibido una solicitud que vamos a, obviamente, a estudiarla, como es siempre nuestra postura sobre el tema, y en función de ello haremos los anuncios a que haya lugar. Por lo tanto, son iniciativas todas estas que tú mencionas, tanto de la Asamblea Constituyente como del Ministerio Público, que están previstas en nuestra Constitución, porque vamos a hacerle la consulta al país. Mucha gente que habla de referéndum. Un referéndum que pregunte, ¿usted está de acuerdo sí o no con que Estados Unidos invada a Venezuela? Sí, la pregunta directa. ¿Usted está de acuerdo sí o no que Estados Unidos bombardee la ciudad capital y todos los oleoductos y todas las refinerías de petróleo de nuestro país nos arruinen económicamente? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo que Estados Unidos promueva sanciones económicas hacia nuestro país, que está buscando salir más bien de una crisis económica para que el humilde, para que el profesional, para que la mayoría de nuestro pueblo termine prácticamente ahogado en una, yo diría, en una extrema miseria y una extrema ruindad, no solo humana, también física? Porque recuerde que las sanciones económicas buscan diezmar materialmente la estructura logística de un país. Mantenimiento de puentes, edificios, drenaje, la vida cotidiana, la electricidad. No perdamos de vista lo que significa estas sanciones económicas. Por eso te lo estoy alertando en los términos más reales, porque nosotros hemos visitado países que han sufrido sanciones económicas. Nosotros debemos empezar... Y sabemos que incluso afecta la luz, los servicios públicos venezolana, la luz que usted va a consumir, el agua, que aquí está subsidiado, los alimentos, las medicinas y su vida cotidiana. Ahora, válgame Dios, hagan un referéndum y pregunten, ¿está de acuerdo usted que se ahogue económicamente a Venezuela con sanciones? Yo te aseguro, mira, Mario, que sería no abrumador, yo diría casi de una gran mayoría, porque hay un sector disociado que ya vemos, quieren que nos bombardeen, que nos maten, que nos exterminen. Bueno,
los crímenes de odio que denunciamos nosotros, la Defensoría del Pueblo. Recuerda que fue parte de nuestra bandera en estos meses, de abril a julio. Lo que nosotros vimos, lo que denunciamos en el informe en defensa de la paz y la verdad. 6 asesinados por crímenes de odio y 30 heridos, casi muertos fatalmente. Yo he aclarado, no es que los otros delitos sean de amor, es que los crímenes de odio con ese nombre y ese apellido son parte del grupo de trabajo que en Naciones Unidas lo va a tipificar como un delito de derecho humano de sanción universal. Venezuela se está adelantando y la Asamblea Constituyente, por cierto, nosotros en aquellas recomendaciones pedíamos que se legislara sobre eso, está legislando sobre ello. Y tenemos entonces que detener todo esto, dejar el odio a un lado, pensar en el país. Yo creo en un empresariado nacionalista, yo creo en eso. Yo creo en una oposición, o sea, yo es lo que confío que uno desearía, ¿verdad? Es el deber ser, que sea nacionalista. Sí, que con sus ideas venga y pero a la hora de defender nuestra soberanía, en un momento, Venezuela se respeta, Venezuela no tiene por qué ser bombardeada, no tiene por qué ser sancionada, no tiene por qué ser ahogada económicamente. ¿Dónde se ha visto eso? Yo creo, y te culmino esta parte de esta exposición de tu programa, que lo has querido sorprendentemente llevar por esta vía ahorita vamos muy a entrar muy interesante, que es el tema internacional que me apasiona, tú lo sabes. Yo creo que por eso fue que entraste por ahí, pues es el tema que te toca tu fibra nacionalista, de patriota. Al final, mira, hasta el bodeguero, el que te vende el pastelito, el comerciante ama este país y no le va a encantar de que quienes estén patrullando nuestras calles y avenidas y atropellando a nuestras mujeres y a nuestros niños y cometiendo violaciones a derechos humanos de esta nación sean los marines estadounidenses. O que las sanciones económicas que dicen que van a ser en escala terminen afectando incluso que aquí no tengamos los servicios públicos básicos. Comida. Pero escucha, los servicios públicos básicos, más allá de la comida, más allá de lo que ya sabemos, ni luz ni agua, porque hasta allá apuntan las sanciones económicas. Entonces yo creo que todo esto tiene que ser debatido. Yo llamo a un debate nacional como fiscal general de la República, Mario. A un debate nacional. Este es un momento, un gran debate nacional. Este es un tema para que esté en la agenda, mira, del día a día. Quienes quieren y los que no queremos, que somos la mayoría, que Venezuela sea invadida militarmente por la potencia militar más poderosa de la tierra. Quienes quieren que nos ahoguen económicamente para que no haya ni comida, ni luz, ni agua, ni medicina, ni ropa, ni nada, en función de tumbar un gobierno electo democráticamente. Y los que sí quieren. Porque más allá de la justicia, más allá de los debates políticos, está un tema que te aseguro, lo está ganando los que amamos Venezuela, el tema de opinión pública. Te aseguro que se está quedando aislada la minoría que quiere un baño de sangre en este país, que lo intentó entre abril y julio y no lo lograron. Llegó, alguien me decía, Tarek, qué increíble, se instaló la Asamblea Constituyente, hubo designación de un nuevo fiscal y cesó la violencia en este país. Yo le dije, amén. El objetivo principal se cumplió. Amén. Y ojalá continúe esta paz y esta convivencia y retomemos el diálogo en medio de todo ello con quienes sí desean esta patria, independientemente que sean opositores. Ahora vamos a entrar en profundidades. Si te designaron fiscal, ¿qué encontraste en la fiscalía? Ve bien que la pregunta es simple y empezamos a extendernos por ahí. Pero ¿qué encontraste ahí? Tu pregunta no es simple. No, es simple pero abarca. Es una pregunta que tiene muchísimos matices, Mario, porque yo creo que lo que se había dicho previamente, lo que se podía conseguir en esa fiscalía, que ya se estaba preanunciando, apenas era un mínimo porcentaje. La punta del iceberg. Era muy poco, sinceramente. Y yo te digo, he tratado, yo he conocido funcionarios ahí nobles que tienen años trabajando y me han dicho, es verdad que no nos votaron, Tarek, pero ¿cómo nos segregaron? Fíjate, hay unos que corrieron la mala suerte que fueron despedidos de manera ignominiosa por pensar distinto en un momento dado, no a lo que refería a la fiscal, sino a la paz del país. Gente que quería que hubiese justicia en base a todo lo que estaba ocurriendo.
porque hubo una orden, no sé si tú la sabes, Mario, no imputar, he hablado con fiscales, no imputar a quienes, siendo civiles y cometiendo delitos contra la propiedad en manifestaciones violentas, fuesen llevados a la justicia. Por eso fue que ocurrió tal nivel de escalada violenta en contra de nuestra patria. Y por eso me conseguí cosas como esa. Es decir, teniendo buen currículum, buen trabajo, segregados. Pero testimonio de muchos de ellos que me han dicho y me han ido dibujando un panorama que no sé si te has dado cuenta que nosotros poco a poco vamos revelando cosas. Yo decía, primero, estamos descubriendo una red de extorsión en donde trabajaban en ellos fiscales superiores, fiscales previsorios, fiscales auxiliares. No todos, pero te estoy hablando figuras, ¿no? Incluso, Mario, abogados agregados, que son, digamos, una escala, vamos a decir, menor dentro de lo que es una fiscalía regional. Especie de asesores. Exacto. Pero miren qué, en delitos como cobros de comisiones para imputar o no imputar, incluso siendo tú inocente. En comandita algunas veces, otras no, con algún amigo de un cuerpo policial para practicar este tipo de actos de corrupción. Para sobreseer o no sobreseer, para acusar o no acusar. Y la cosa llegó a tal nivel de enajenación que ya no era el cobro en bolívares, Mario. Era en dólares, era en moneda extranjera. Y ya no era solamente tasado en moneda, sino los que no tenían la fortuna de tener, vamos a decir, dólares o moneda extranjera, tasaban su terror de estar injustamente presos, ¿verdad? Con ese tráfico, ese terrorismo aplicado en bienes materiales. Bueno, entrégame una casa, entrégame una camioneta, hazme una venta leonina ficticia de algo. Eso lo fuimos encontrando. Es decir, un ministerio público que se presentaba, mucha gente no lo creía, no sé si te das cuenta que a sotoboce en la calle siempre decía, en la fiscalía matraquean. Recordemos, sí, sí, sí. Hace del 2008, 2009, 2010 hacia acá, los últimos 9 años, sobre todo, esa práctica se hizo institucionalizada. No la practicaría todo el Ministerio Público, pero hubo una especie de instrucción superior, donde obviamente, yo me imagino, ¿no? Dirían algunos, oye, si los titulares tasan en millones de dólares, libertades, se presume, de banqueros, de cadiveros, de gente vinculada a Sencoex, de gente vinculada, se presume, al tráfico de drogas. Y tú miras, ¿cómo puede ser eso? Porque tenemos cifras donde alarmantemente es más el número de sobreseídos, liberados con juicios totalmente cancelados por tráfico de drogas, que llevados a prisión. Y cuando vemos el registro de quiénes eran los llevados a prisión por tráfico de drogas, entre comillas, eran microtráficos, los llamados jíbaros. Entonces, eso, vamos a ir a fondo de eso para que sepas. Yo lo anuncio al país. El tema, por ejemplo, es muy sensible. Porque algunos hablan de Venezuela, de carteles, de tráfico de drogas, pero si, Dios mío, el Ministerio Público sobreseía a los traficantes, díganme en mi cara, los que estuvieron allí, que no es así, tengo las cifras. Y las presenté en una rueda de prensa, sí, y eso fue alarmante. Como también las cifras sobre la corrupción, Mario. Tú sabes que es insólito que ahorita, luego que en mala hora, una persona, hoy es titular del Ministerio Público, mancilló a mansalva, degradó para mí de manera premeditada la institución. Vaya a hablar del mundo de decencia, cuando convirtió al Ministerio Público en esto que aquí estoy narrando. Por ejemplo, explíqueme usted, televidente, a esta hora que ve este programa, ¿cómo puede usted entender que el 80% de las empresas denunciadas por haber usado de manera ilegal, hablando de empresas y empresarios, recursos otorgados por Sencoex para desarrollar la economía de este país, la Fiscalía en la titularidad de quien la degradó, y que tú sabes, yo no lo menciono por higiene bucal,
¿sabes? Por higiene bucal. Nada más y nada menos que el 80% de los casos fueron sobreseídos. ¿Qué se entiende esto? Fueron declarados libres de toda culpa. Eso no puede ser. O sea, oye, Dios mío, pero ¿cómo si te están dando la oportunidad de investigar un desfalco con divisa, tú vas a terminar diciendo que el 80% no cometieron delito? Ah, pero hubo un 20% que sí cometió. Sorpréndete, Mario Silva. Personas naturales, no empresas, no compañías anónimas. No tenían la capacidad de pago. No, amigo, casi todo que si raspacupo. Fueron los que metieron presos, 20%. Una gran parte venía de ahí, pues personas naturales. Pero la gente quiere... el grosso, donde están las empresas, claro. Te voy a lo de Cadivi. Ahí estamos investigando a fondo. Tú puedes creer que en el caso de Cadivi, que fue tan sensible, es tan sensible para todos. Yo hasta un grupo que se llama de disidentes, que fue el que al Ministerio Público entregó, creo que como 10 veces, supuestamente irregularidades de Cadivi. Se burlaron en la cara de incluso de los que buena voluntad fueron a llevar esos documentos. ¿Sabes por qué? Porque lo que importa es lo que tú estás consiguiendo. Inacción absoluta. Ahí no hay acción, o sea, ahí no hay... Tú sabes lo que se llama dentro de lo que es el derecho penal, el impulso de la acción penal. Menos nada bajo nada. Ah, bueno, entonces ya nosotros, debo decirlo pues en tu programa, cuando hicimos estos anuncios muy graves sobre esta impunidad absoluta en materia de lucha contra la droga, de lucha contra la corrupción, caso Secoya y Cadivi. Te voy a hablar luego de los llamados Panama Papers. Tampoco hay impunidad absoluta, inacción absoluta del Ministerio Público, cero impulso de acción penal. Dime tú qué significa eso, yo te lo pregunto. O sea, si tú tienes una estructura de abogados, de consultores jurídicos, de fiscales, auxiliares, provisorios, superiores, nacionales, ¿cómo tú frente a estos casos? En uno liberas a todos los empresarios presuntamente corruptos. Llámese bolichico, boliburguese, de la cuarta, de la que fuera. El 80%. Lo que se sabe ya, los liberaste. Tu gestión la liberó. No puedes hablar de decencia cuando tus manos están manchadas de estas cifras que dan repugnancia al país. Y entonces, el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, me llamó. Y eso habla bien de un jefe de Estado, porque es el principio de cooperación entre poderes públicos. No como en la reunión que tuvimos hoy, fíjate, con todos los jefes de Cuerpo de Seguridad, tuvo jefe del SEBIN, comandante de la Guardia, de CONAS, de todos los cuerpos, hablando de temas sensibles, como es, por ejemplo, el hacinamiento, los procedimientos policiales, la cooperación interinstitucional. Tú puedes creer que la gran mayoría me dijo, mira, Tare, pregúntanos cuándo fue que nosotros nos convocaron alguna vez a una reunión así. Le digo, no sé. Jamás y nunca. Podrán haber convocado, dice alguno, a uno individual, pero una mesa de trabajo por el tema de la seguridad. Nosotros vamos a dar luego que se den las mesas técnicas los resultados de lo que hemos logrado allí. Algo va a ser muy importante para el país. Pero no había cooperación interinstitucional, sino como que la Fiscalía... cerrado. Exactamente. La Fiscalía era algo así, en esa antigua gestión, un supraestado dentro del Estado. ¿Para qué? Para estos ilícitos que estamos denunciando. El presidente me dijo que teníamos que, de parte de él y su equipo, toda la colaboración para seguir en esas investigaciones, que él me reveló, algo que, con su autorización lo digo acá, él, en lo personal, le pidió a la exfiscal general anterior que trabajara en esos casos y le dio, creo, una brújula. Y mira lo que hizo, fue cerrarlo, sobreseerlo. Eso es lo que me estoy consiguiendo, Mario Silva. Yo quiero vamos a ir a un corte y vamos a ampliar sobre cada uno de los casos. ¿Cómo no? Cada uno de los casos. Y sobre todo, qué era lo que pasaba internamente en la Fiscalía, cómo se manejaba. Pues tengo entendido que se manejaba más, era un pranato, era tomaron a la Fiscalía como un coto cerrado y aparentemente era un gang,
Si tú lo has llamado gang. Yo dije que eso inicialmente parecía una red de extorsión y luego terminó siendo una especie, un cartel. Sí, es un cartel. Se convirtió ya en una cosa mucho más grande, macro, porque entonces allí todo el mundo se vio como que, bueno, mira, si los titulares lo hacen, si se está hablando de los cónyuges, ¿verdad? Un diputado prófugo que tasaba en una oficina privada en un edificio del este de Caracas, una serie de, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? De coimas. Te digo rápidamente, como un abogado agregado decir, bueno, vale, yo también aquí lo hago. De hecho, te digo rápido, en 3 semanas que apenas tenemos aquí, nosotros, infraganti, hemos entregado a la justicia a 6 funcionarios del Ministerio Público ahorita incurriendo en estos ilícitos. Así que yo le pido a quien tenga esas tentaciones, mejor que se vaya al Ministerio Público. Mejor que agarre y renuncie. Es mejor. Vamos a un corte y ya regresamos.